Ninguna de la tribu me soportó. Espero que tú sí, le susurró él al oído con una voz baja que ardía y dolía al mismo tiempo. Ella era solo una joven sirvienta, humillada, expulsada, hecha para agachar la cabeza, hasta que ese guerrero apache, peligroso y hermoso, la miró como ningún hombre la había mirado antes. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Dos mundos prohibidos, dos cuerpos tan cerca, y un amor que nació donde nadie se atrevía ni siquiera a pronunciarlo. El norte de México, año 1874, amanecía siempre con el mismo olor a tierra seca y a promesas incumplidas para los que nacían pobres. Aquella mañana, sin embargo, el aire traía algo distinto, una tensión silenciosa que se pegaba a la piel como polvo. Ana Belén Medina se levantó antes que el sol, como hacía desde niña. Tenía 24 años, manos acostumbradas al trabajo y una belleza que no encajaba en los moldes de la hacienda. Piel clara tostada por el sol, ojos grandes y oscuros que lo observaban todo, y un cabello largo, negro, que su madre trenzaba con paciencia cuando había tiempo. Cosa rara en los últimos meses. Había nacido sirviendo. Su padre, Rogelio Medina, y su madre, Dolores, habían trabajado toda la vida para el mismo hombre, don Ricardo Alarcón de Haro, el hacendado más poderoso de la región. Sus tierras parecían no tener fin, y su apellido pesaba más que el hambre de los que vivían bajo su mando. Esa mañana, mientras Ana barría el pequeño patio de tierra frente a la casita donde vivían dentro de la hacienda, sintió que el silencio no era normal. No se oían los mismos gritos lejanos de los capataces con el ganado, ni las risas de las otras sirvientas. Solo el sonido del viento arrastrando polvo y hojas secas. «¡Mamá!», llamó, con el corazón apretado. «¿Escuchas eso?». Dolores levantó la mirada del fogón, donde hervía un poco de agua con café aguado, lo único que podían darse el lujo de tomar antes de empezar la jornada. «No escucho nada, mija», respondió, frunciendo el ceño, «y eso es lo que me preocupa». Rogelio entró en ese momento, limpiándose las manos en el pantalón gastado. Tenía el rostro endurecido por los años, pero en sus ojos todavía quedaba algo de ternura cuando miraba a su hija. «Vi a dos capataces hablando con don Ricardo en la galería», murmuró. «Algo se trae entre manos, y no es bueno». Ana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El sol ya subía, pintando de oro las paredes encaladas y el polvo que flotaba en el aire, pero dentro de ella se hacía de noche. «¿Crees que...?», empezó a decir. No alcanzó a terminar. Un golpe seco en la puerta los cortó en seco. 3 golpes, fuertes, impacientes. Rogelio intercambió una mirada con Dolores. Ella se limpió nerviosamente las manos en el delantal y se acercó a Ana, como si quisiese cubrirla con el cuerpo. La puerta se abrió sin esperar respuesta. 2 hombres entraron, capataces de la hacienda, con sombreros grandes, fajas de cuero y la arrogancia de quien sabe que tiene permiso para pisar cabezas sin rendir cuentas. El primero, un hombre ancho de hombros, habló sin siquiera saludar. «Rogelio Medina», dijo arrastrando las palabras, «por órdenes de don Ricardo Alarcón de Haro, tú y tu familia deberán abandonar la hacienda. Hoy». El tiempo pareció detenerse. Ana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Miró a su padre, esperando que se riera, que dijera que era una broma pesada, pero el rostro de Rogelio se puso pálido. «Tiene que haber algún error», balbuceó él. «Mi esposa y yo llevamos toda la vida trabajando aquí, y mi hija nació en estas tierras». El capataz soltó una carcajada seca. «Justamente por eso, ya cumplieron su ciclo. Don Ricardo dice que no necesita más bocas inútiles en la hacienda, necesita espacio para nueva gente, más joven, más fuerte y menos respondona». Ana apretó las manos. Quiso protestar, pero la mirada de su madre la detuvo. Una súplica silenciosa de que guardara silencio para no empeorar la situación. «Nosotros no somos bocas inútiles», se atrevió a decir Dolores, con la voz firme, aunque le temblaban los labios. «Hemos sido leales.
El segundo capataz se adelantó con una sonrisa torcida. La lealtad de los pobres no vale tanto como creen. Tienen una hora para recoger sus cosas. No son bienvenidos aquí después de eso. Ana sintió cómo las palabras se clavaban en ella como espinas. No era solo la injusticia, era la forma, el desprecio, el tono. No les dieron opción. Salieron empujados por aquellas voces duras a recoger lo poco que tenían: una ropa doblada, un rosario gastado, una cobija heredada de la abuela, una caja con pocas cosas que contaban su historia mejor que cualquier papel. Mientras guardaba sus pertenencias, Ana miró por última vez el pequeño rincón del cuarto donde solía rezar cuando todo dolía demasiado. El olor a humo, a jabón barato y a sudor honesto se mezclaba con la sensación de despedida. «No llores, hija», susurró Rogelio, aunque él mismo tenía los ojos enrojecidos. «No vamos a mendigar donde no nos quieren. Dios verá». Pero Ana sabía que no era tan simple. Afuera, más allá de las tierras del hacendado, no tenían nada, ni casa, ni trabajo, ni promesas. Cuando salieron de la casita, el sol ya estaba alto. El calor se pegaba a la piel, haciendo que la ropa se sintiera más pesada. 2 caballos ensillados esperaban cerca del portón lateral de la hacienda. No para ellos, claro, sino para los capataces. «Caminen», ordenó uno. «Los llevaremos hasta el límite de las tierras de don Ricardo. Después, arréglenselas». Los hicieron avanzar a pie. Ana, entre sus padres, sentía que cada paso la arrancaba de una vida que, aunque dura, era lo único que conocía. El sonido de las espuelas, el golpe de las botas en la tierra, el olor a sudor de los caballos, todo parecía amplificar la humillación. A lo lejos, la hacienda se hacía cada vez más pequeña. Las paredes blancas, los tejados rojos, los corrales, todo se iba volviendo solo un recuerdo. El camino se estrechaba y el paisaje se volvía más áspero. Matorrales secos, piedras, cactus aislados que parecían manos levantadas pidiendo agua. El cielo, inmenso y sin nubes, los miraba como un testigo mudo. Uno de los capataces, aburrido de caminar, comenzó a empujar a Rogelio con la esquina del rifle. «Rápido, viejo. No tengo todo el día». «No lo empuje», saltó Ana, girándose con los ojos brillantes. «Mi padre está caminando». El capataz la midió de arriba a abajo, con una mezcla de burla y algo más oscuro. «Mira la sirvientita», dijo, la lengua más suelta que las manos. Se acercó demasiado. Ana sintió el olor a tabaco rancio y sudor agrio. El hombre levantó la mano, como si fuera a darle un golpe. Dolores se interpuso instintivamente. «No se atreva», susurró, temblando. «Es mi hija». «Y esta ya no es su hacienda», respondió él sin bajar la mano. «Aquí mando yo». Su compañero a caballo observaba con una sonrisa torcida, sin intención de detenerlo. El viento se levantó, arrastrando polvo y pequeñas piedras, haciendo que Ana entrecerrara los ojos. El capataz se preparaba para descargar la mano cuando un sonido distinto cortó el aire. El galope de un caballo, fuerte, decidido, acercándose rápido. Todos se giraron. En medio del camino, levantando a su paso una nube de polvo, venía un jinete solitario, alto, firme sobre la montura, el torso ligeramente inclinado hacia adelante, como quien está acostumbrado a recorrer largas distancias sin descansar. El cabello largo, negro, caía sobre sus hombros. La piel, tostada y marcada por el sol. Los rasgos, fuertes, imposibles de confundir con los de los hombres de la hacienda. Ana sintió algo en el pecho. Miedo. Sí. Pero no solo eso. Desde niña había escuchado historias sobre los apaches, bestias salvajes o ladrones de ganado, pero nunca había visto uno tan cerca. El caballo se detuvo a pocos metros con un relincho breve. El jinete lo controló con un gesto seguro, casi suave. Sus ojos oscuros recorrieron la escena, la familia encogida, el capataz con la mano levantada, el otro riéndose desde el caballo. Silencio, solo el viento y el resoplido del animal. El capataz, que estaba a punto de golpear a Ana, bajó la mano, irritado por la interrupción. «Sigue tu camino», gruñó. «Esto no te incumbe». El jinete no se movió.
Su mirada se clavó primero en Rogelio, luego en Dolores y por último en Ana. No había morbo en sus ojos, había algo más grave, más antiguo, una mezcla de cansancio y rabia contenida. Su voz, cuando por fin habló, fue baja pero firme. ¿Por qué los tratan así? El otro capataz, el que iba montado, soltó una carcajada. Son basura, respondió. Gente que ya no sirve. Don Ricardo les hizo un favor dejándolos ir con vida. ¿Y tú quién eres para preguntar? El jinete desmontó sin apuro. El movimiento fue fluido, como si su cuerpo estuviera hecho para estar cerca de la tierra y del caballo al mismo tiempo. Se acercó 2 pasos. Ahora Ana podía verlo mejor. El rostro marcado por cicatrices pequeñas, no grotescas, sino como recuerdos de batallas viejas. La mandíbula firme, los músculos tensos bajo la tela sencilla que vestía. Les dije que siguieran su camino, repitió el capataz, esta vez con la mano en el arma. No queremos problemas con salvajes por aquí. La palabra salvajes flotó en el aire como un insulto lanzado no solo al jinete, sino a todo un pueblo. Los ojos del apache, porque ya nadie dudaba de qué era, se oscurecieron un poco más. No necesitó gritar. Yo tampoco quiero problemas, dijo. Solo que su problema con ellos termina aquí. Ana sintió un nudo en la garganta. Aquella frase, dicha con tanta calma, tenía más fuerza que cualquier amenaza. El capataz a pie quiso responder con un empujón a Rogelio, como para dejar claro quién mandaba allí. Fue su error. En un segundo, el apache se movió. Le sujetó el brazo al capataz con una rapidez que los ojos casi no pudieron seguir y lo dobló hacia atrás, haciendo que el hombre soltara un grito ahogado y el rifle cayera al suelo. El otro intentó sacar el arma desde el caballo, pero el apache ya estaba girando usando el cuerpo del primero como escudo. «¡Estás loco!», gritó el que seguía montado. «Somos hombres de don Ricardo Alarcón de Haro. Entonces dile a don Ricardo», respondió el apache con los dientes apretados, «que si quiere humillar a una familia, venga él mismo». Con un movimiento firme, empujó al capataz, que cayó de rodillas en la tierra jadeando. El otro, viendo que no tenía ventaja, decidió retroceder. Tiró de las riendas del caballo. «No vale la pena», murmuró, mirando a su compañero con desprecio. «Vámonos, ya no son asunto nuestro, el miedo cobarde les ganó». Entre insultos mascullados y miradas cargadas de odio, los 2 capataces se alejaron, dejando atrás una nube de polvo y amenaza. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Rogelio respiraba agitado. Dolores se llevó la mano al pecho. Ana no sabía si temblaba por el susto o por la intensidad de lo que acababa de ver. El apache se quedó quieto, mirando el camino por donde se habían ido los hombres, como si midiera hasta dónde llegaría la venganza del hacendado. Luego se volvió hacia la familia. Sus ojos se detuvieron en Ana por un segundo más de lo necesario. «¿Están bien?», preguntó sin rodeos. Era la primera vez que Ana escuchaba la voz de un apache sin que fuera parte de una historia inventada. Sonaba real, ronca, cansada y al mismo tiempo extrañamente protectora. Ella abrió la boca para responder, pero la voz no le salió. Fue Dolores quien habló primero. «Sí, gracias a usted», dijo, todavía temblando. «Si no hubiera pasado por aquí». El viento sopló más fuerte, levantando un poco el polvo a su alrededor. El caballo resopló, inquieto, pero el hombre lo calmó con una caricia distraída. «No me den las gracias», respondió él. «Nadie merece ser tratado así». Volvió a mirar a Ana. Esta vez ella sostuvo la mirada sin bajar los ojos. Sintió que algo se movía en su pecho, como si hasta ese momento hubiera vivido de lejos las historias, y de pronto hubiese entrado en una de ellas. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía ni a dónde iba. Solo sabía que en el peor día de su vida, un apache había aparecido del polvo del camino, y la había mirado no como una sirvienta, sino como si su dolor importara. Y eso, para Ana Belén Medina, lo cambiaba todo. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta «Pertenencia».
Tu apoyo es lo que hace crecer esta comunidad de personas que sienten, sueñan y aman los romances de época. Si quieres más historias como esta, depende de ti. Y si deseas ayudar aún más, conviértete en miembro del canal y hagamos crecer este sueño juntas. El polvo aún no había terminado de asentarse en el camino cuando el corazón de Ana Belén Medina seguía latiendo como si quisiera escaparle del pecho. El mundo parecía haberse quedado en silencio tras la partida de los capataces, pero dentro de ella todo hacía ruido. Preguntas, miedos, algo nuevo que no sabía nombrar. Había crecido escuchando historias sobre hombres como él, y ninguna se parecía al que tenía delante. El apache tomó las riendas de su caballo y dio un paso atrás, como si no quisiera invadir el espacio de la familia. No sonreía, no posaba como los hombres que buscan admiración. Su presencia imponía por sí sola. Era la clase de fuerza que no necesita gritar para sentirse. «Mi nombre es Ayori Shelwa», dijo al fin, con la voz baja, como si cada palabra pasara antes por el corazón. «No tienen que temerme». Era imposible que no le temieran y, sin embargo, algo en su manera de estar los desarmaba. Rogelio asintió con respeto. Dolores apretó el rosario entre los dedos, no por desconfianza hacia él, sino por el peso de lo vivido aquella mañana. Ana no parpadeaba, como si tuviera miedo de que, al hacerlo, desapareciera. «Nos echaron», murmuró Rogelio, como si recién entonces lograra decirlo en voz alta. «No tenemos a dónde ir». Ayori miró los pocos bultos que llevaban consigo. Una cobija enrollada, una caja de madera, un par de canastos. Miró el cansancio en los hombros de Rogelio, el temblor en las manos de Dolores, la dignidad en los ojos oscuros de Ana. No preguntó más. Era un hombre que había visto suficientes desalojos para entenderlo todo sin necesidad de escuchar detalles. «Hay un arroyo no muy lejos de aquí», dijo. «Sombra, agua y tiempo para pensar. Los acompañaré hasta allá». No había en su tono orden ni compasión exagerada. Solo una decisión simple. No iba a dejarlos solos en medio del desierto emocional en que los habían arrojado. Montó con un gesto ágil y se colocó a un lado del camino, sin ponerse delante ni detrás. Caminaba con ellos, no los guiaba ni los vigilaba. Ana lo notó. Las mujeres lo notan todo. Mientras avanzaban, el paisaje parecía cambiar junto con sus pensamientos. Los cactus altos se erguían como guardianes, los arbustos secos susurraban al viento y de tanto en tanto un pájaro solitario cruzaba el cielo, recordándoles que la libertad también puede doler. El sol caía oblicuo, calentando las espaldas, pero el silencio ya no era una amenaza como al amanecer. Ahora estaba lleno de algo que empezaba lentamente a nacer. Dolores fue la primera en hablar. «Gracias por ayudarnos», dijo sin adornos, sin exageraciones. Nadie más se habría detenido. Ayori no respondió enseguida. Sus ojos se perdieron unos segundos en el horizonte, como si buscara en la distancia una memoria que aún ardía. «Me detuve», dijo por fin, «porque conozco ese tipo de mirada, la de quien está cansado de perderlo todo». Nadie preguntó más. A veces la gente rota se reconoce sin palabras. Llegaron al arroyo poco después. El murmullo del agua era suave, casi secreto. Había árboles que daban sombra, hierba algo más verde que la del camino, y un olor fresco que contrastaba con la dureza del desierto. Dolores se arrodilló para mojarse el rostro. Rogelio se sentó en una piedra, como si la espalda de pronto recordara todos los años trabajados. Ana se acercó al agua y vio su reflejo temblar en la corriente, la misma cara de siempre, pero con una mirada que ya no era la misma. Ayori dejó el caballo libre para beber y se mantuvo a cierta distancia, respetuoso, pero atento. Parecía un hombre que sabía estar solo y se notaba. Su silencio no incomodaba, abrazaba. Ana sintió un impulso inexplicable. No era curiosidad infantil, sino algo más profundo. La necesidad de entender al hombre que había interrumpido el destino que otros les habían impuesto. Se acercó lentamente. «Gracias», dijo, por fin hallando su voz. «No solo por defendernos,
sino por preguntar por qué nos trataban así. Nadie suele preguntar. Ayorí la miró como si esa respuesta no fuera la que esperaba y al mismo tiempo como si fuera exactamente la que necesitaba escuchar. No es la primera vez que veo esto, confesó. Gente con poder creyendo que puede decidir quién merece quedarse y quién no. A veces lo hacen con papeles, a veces con armas, siempre con soberbia. Ana escuchaba cada palabra con una atención que iba más allá del oído. Había en él una mezcla de cansancio y lucidez que la conmovía. No era el monstruo de las historias contadas al calor del fogón, era un hombre que había visto demasiado. Dolores y Rogelio los observaban de reojo, no con desconfianza, sino con esa intuición de los padres que saben cuando la vida se está moviendo alrededor de una hija y ya no podrán detenerla del todo. El encuentro no era escandaloso ni evidente, era silencioso, profundo, como los cambios que de verdad importan. Ayorí se sentó en el suelo sin ceremonias, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. Miró al agua como quien conversa con ella. «Los de mi pueblo», dijo, «también han sido echados muchas veces. Nos llaman salvajes para no tener que ver lo que nos hacen. Es más fácil creer que el otro no siente». Ana sintió un nudo en la garganta. Por primera vez se dio cuenta de que su dolor no estaba solo en el mundo, que había otros cargando pérdidas, expulsiones, despedidas forzadas. Se sentó frente a él, dejando una distancia prudente, pero suficiente para oír su respiración. «Yo siempre tuve miedo de los apaches», admitió en voz baja. «Eso nos decían, que eran crueles, que no respetaban nada, que no amaban». Hubo un silencio. El viento movió suavemente algunas hojas. Ayorí la miró sin ofensa, sin sarcasmo. «Eso también nos dicen a nosotros de ustedes», respondió. «Que no sienten, que solo saben mandar. Y aquí estamos tú y yo, desmintiendo historias». Ana bajó la mirada y sonrió por primera vez desde el amanecer. No una sonrisa grande, sino pequeña y verdadera, de esas que nacen más en el pecho que en los labios. Le sorprendió lo fácil que era hablar con él, lo natural que resultaba estar allí, a pesar de todo lo que la vida les había enseñado a temer. Rogelio se acercó despacio. «No queremos causarte problemas», dijo, con la humildad de los hombres dignos. «Si don Ricardo se entera de que nos ayudaste», Ayorí lo interrumpió con un gesto sereno. «Los problemas con don Ricardo ya los tengo aunque no los conozca», dijo. «A los hombres como él les basta saber que existimos para considerarnos problema». Nadie replicó. A veces la verdad es tan clara que duele aceptarla en voz alta. El tiempo pasó sin que ellos se dieran cuenta. El arroyo seguía su curso, como si todo lo que les dolía pudiera también moverse y no quedarse clavado para siempre. Dolores sacó un pedazo de pan envuelto en tela y lo dividió en 3 pedacitos pequeños. Se sintió apenada de ofrecer tan poco, pero Ayorí lo aceptó como si fuera un banquete. No había humillación en ese gesto, solo gratitud silenciosa. Ana lo miraba de soslayo. Observaba la manera en que acariciaba el cuello del caballo, el modo en que hablaba poco, pero nunca de manera dura, la tristeza antigua que parecía acompañarlo como una sombra inclinada. Había en él una fortaleza sin prepotencia, una dureza sin crueldad. Para un corazón femenino acostumbrado a ver el poder usado para humillar, esa combinación era profundamente magnética. No se dijeron grandes cosas, no hicieron promesas, no adelantaron el futuro, pero algo se había movido, algo que no dependía de palabras, sino de presencia, de miradas que se encuentran y se reconocen sin saber por qué. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja, Ayorí se puso de pie. «Descansen aquí hoy», dijo. «Nadie vendrá hasta este arroyo. Mañana ya verán qué camino tomar». No ofreció caminos fáciles ni soluciones mágicas. Ofreció algo más raro, tiempo. Y eso, para quien lo ha perdido todo en una mañana, es casi un milagro. Antes de irse miró una última vez a Ana Belén. No fue una mirada larga ni atrevida. Fue un instante, un segundo apenas, pero suficiente para que ella sintiera que su vida, de algún modo que aún no entendía, había cambiado de dirección sin consultarle.
Ayori Shelwa montó y se alejó, fundiéndose con el paisaje del norte, como si perteneciera a él desde antes de los nombres y las historias. El sonido de los cascos se fue apagando poco a poco. Dolores abrazó a su hija por los hombros. Rogelio miró al cielo, buscando fuerzas. Ana se quedó inmóvil junto al arroyo, escuchando el agua correr. No sabía qué iba a pasar, no sabía a dónde irían, pero por primera vez desde que los echaron de la hacienda, no se sintió sola en el mundo. Había un nombre nuevo en su corazón, y aunque no lo comprendiera del todo, sabía que ese nombre volvería. La noche cayó sin pedir permiso, y el arroyo se volvió un espejo oscuro salpicado por estrellas. El murmullo del agua y el canto lejano de algún grillo fueron reemplazando poco a poco el ruido que la angustia hace dentro del pecho. Sin embargo, en el corazón de Ana Belén Medina, nada estaba en silencio. Había un nombre repitiéndose en su mente, como una oración que todavía le daba miedo pronunciar demasiado fuerte. Ayori Shelwa. Durmieron poco. Dolores y Rogelio se acomodaron como pudieron, uno al lado del otro, protegiendo con su cuerpo lo poco que les quedaba. Ana cerró los ojos, pero la imagen del apache desmontando, deteniendo aquella mano levantada contra ella, seguía apareciendo una y otra vez. No era solo gratitud, era algo más complejo, más hondo, más peligroso, una mezcla de curiosidad, admiración y esa percepción femenina de que ese hombre cargaba una tristeza muy antigua. El amanecer los encontró sentados junto al agua, con los párpados pesados, pero el alma despierta. La bruma fina se deslizaba sobre el arroyo y el aire frío obligaba a abrazarse el propio cuerpo. Dolores preparó una bebida caliente improvisada con lo poco que tenían. Sabía más a consuelo que a café. Nadie mencionó la hacienda. Nadie pronunció el nombre de don Ricardo. El dolor reciente era tan grande que cualquier palabra podía desbordarlo todo. El sonido de cascos volvió a escucharse a lo lejos. Ana no se movió. No hizo falta darse la vuelta para reconocerlo. Hay presencias que el alma identifica antes que los ojos. Ayori apareció entre los árboles, el caballo avanzando despacio, como si también supiera que estaba entrando en un territorio delicado, hecho de pérdidas y preguntas. Se detuvo a unos metros y desmontó con la misma naturalidad de la tarde anterior. Saludó con un leve movimiento de cabeza, sin invadir, sin imponerse, como si pidiera permiso al silencio para quedarse un poco. «¿Volviste?», dijo Rogelio con una mezcla de alivio y sorpresa que intentó disimular. «Dije que no debían estar solos», respondió él, sin tono heroico, como quien afirma algo evidente. No explicó nada más. No necesitaba. A veces los hombres fuertes se muestran más en lo que no dicen que en discursos largos. Ana sintió una calma extraña. El miedo infantil a los apaches se fue deshaciendo como niebla al sol. Miró a su madre, que la miraba a su vez con ese gesto que solo las mujeres se entienden entre sí. «Ten cuidado, pero escucha lo que tu corazón está tratando de decirte». Ayori se apartó un poco con un gesto suave de la mano, invitando a Rogelio a caminar con él unos pasos. Hablaron en voz baja, no de guerras ni de odio, sino de cosas simples y grandes a la vez. Trabajo, caminos cercanos, lugares donde podrían encontrar refugio sin ser perseguidos en los primeros días. Rogelio asentía, con esa mezcla de orgullo herido y agradecimiento que solo conocen los hombres que han dado toda su vida al trabajo y aún así han sido echados como si no valieran nada. Dolores observaba todo en silencio. Para las madres, el mundo se mide siempre en función de los hijos. Analizaba a Ayori con la mirada de quien no se deja impresionar por la fuerza física ni por la fama de guerrero. Buscaba bondad, buscaba respeto, buscaba señales de que ese hombre, a pesar de la dureza que la vida le había puesto encima, sabía cuidar lo que amaba. Y aunque no lo decía, algo en ella empezaba a confiar. Ana y Ayori terminaron quedando a unos metros, no porque lo hubieran planeado, sino porque la conversación de los mayores se fue diluyendo, y los dos, sin admitírselo, necesitaban hablar. «No dormiste mucho», dijo él, sin mirarla directamente. «Tú tampoco», respondió ella.
No era una acusación, era la constatación de dos soledades que se reconocen. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Un silencio lleno de cosas que todavía no se atrevían a poner en palabras. Ana respiró hondo. Se atrevió a preguntar lo que le ardía desde la tarde anterior. Ayer, cuando hablaste de la gente que pierde todo, parecía que estabas hablando de ti. Ayorí no respondió de inmediato. Miró hacia los árboles, hacia un punto que no estaba ahí. Cuando volvió el rostro hacia ella, algo en su mirada era distinto, menos duro, más humano. Lo estaba haciendo, admitió. No adornó la frase. No buscó dramatismo. Pero en esas 3 palabras había una historia entera. Se sentó sobre una piedra y esta vez no fue ella quien se acercó. Fue él quien permitió que ella se sentara cerca, no tanto como para tocarlo, pero lo suficiente para que sus respiraciones se escucharan. A Ana le sorprendió la confianza. A él le sorprendió la tranquilidad que le producía ella. Hace 5 años, comenzó despacio, como si cada recuerdo tuviera filo, en mi gente hubo un brote de enfermedad. No teníamos médicos, no teníamos remedios, solo teníamos nuestras manos y la esperanza. Ana no respiraba. Su corazón sí. Ella enfermó primero, continuó. Se llamaba Nayali. Calló un segundo, buscando una palabra que no doliera. Era la persona que yo había elegido para toda la vida. No hubo romanticismo exagerado. Hubo verdad, y eso era más conmovedor que cualquier adjetivo. El tono no era de hombre que cuenta una hazaña, sino de hombre que todavía conversa con un fantasma querido. La sostuve cuando la fiebre la quemaba, dijo. Le prometí que todo iba a estar bien, aunque ya sabía que no podía cumplirlo. Y un día ya no respiró más. Ana cerró los ojos un instante, no para alejarse, sino para sentir con él. El dolor compartido crea puentes que nada más logra construir. Desde entonces, continuó Ayorí, me quedé aquí. Se tocó el pecho brevemente, pero no del todo, como si una parte mía se hubiera ido con ella y no supiera cómo traerla de vuelta. Me volví un hombre que camina, que lucha, que ríe a veces, pero que no se queda en ningún lado. Ana lo escuchaba con la emoción contenida de quien comprende que no está ante una historia cualquiera, sino ante una herida abierta que se le confía. La imagen del guerrero invencible se rompía, y en su lugar aparecía alguien profundamente humano, vulnerable, digno. Y para un corazón femenino, no hay fuerza más poderosa que ver a un hombre fuerte ser sincero sin dejar de ser fuerte. Muchos me miraron como si fuera demasiado, añadió. Demasiado serio, demasiado callado, demasiado herido. Algunas mujeres se acercaron pero no se quedaron. Yo tampoco sabía cómo quedarme. Ninguna soportó a este hombre que todavía habla con sus muertos. La frase quedó suspendida en el aire sin anticipar lo que diría años después, sin cruzar a futuros actos. Era su presente, era lo que él era en ese momento. Un guerrero grande por fuera y lleno de grietas por dentro. Ana habló por fin, con la voz suave pero firme. No eres demasiado, solo estás herido. No lo dijo para consolar, lo dijo porque lo veía. Había aprendido a reconocer el cansancio en las manos de su padre, el dolor silencioso en la espalda doblada de su madre, y ahora reconocía en los ojos de Ayorí esa mezcla de fuerza y quebradura que solo la vida larga y dura puede dejar. Él la miró como si esas palabras le sorprendieran más que cualquier valentía que hubiera visto en batalla. Nadie se lo decía así. Nadie se lo decía sin miedo, sin lástima, sin intentar arreglarlo. Solo lo miraba y lo comprendía. Ana bajó la vista hacia el agua. A mí también me echaron, susurró. No de un corazón, pero sí de la única vida que conocía. Nos sacaron como si fuéramos muebles viejos, como si no importáramos, como si la lealtad de años no significara nada. Su voz no tembló, no lloró. Las mujeres aprenden pronto a llorar por dentro cuando no hay tiempo para derrumbarse por fuera. Y duele, añadió. Duele sentir que no perteneces a ningún lugar. Por un momento, no fueron apache y sirvienta, ni hombre y mujer de mundos distintos. Fueron solo dos seres humanos reconocidos en la misma palabra. Despojo. No se tocaron. No se prometieron nada.
no adelantaron futuros, pero algo se selló en silencio, la certeza de que ya no caminarían solos, aunque todavía no supieran cómo se llamaba eso que estaban haciendo. Dolores los observó a lo lejos y apretó los labios en un gesto que mezclaba preocupación y ternura. Rogelio comprendió entonces que la vida ya se había puesto en movimiento para su hija y que el destino, cuando llega, no pide permiso. El sol subía lentamente, iluminando el arroyo y los rostros cansados. Ayorí guardó silencio, pero su silencio ya no era una muralla, sino un lugar donde Ana se sentía extrañamente segura. No era amor todavía, no era declaración, era algo más frágil y más valioso, confianza. Y para quienes han sido expulsados del mundo que conocían, confiar de nuevo es el primer paso, aunque no lo sepan, hacia todo lo demás. El día avanzó como avanzan los días después de una tormenta, con calma aparente por fuera y con un temblor secreto por dentro. El arroyo seguía cantando su melodía baja y constante, como si quisiera enseñarles que incluso el agua aprende a bordear las piedras sin dejar de fluir. En ese escenario sencillo, sin testigos ni grandezas, algo empezaba a tomar forma entre Ana Belén Medina y Ayorí Shelwa, no con palabras grandilocuentes, sino con esos detalles que solo los corazones atentos perciben. Rogelio y Dolores, como padres, intentaban recomponer sus fuerzas con dignidad. Hablaban en voz baja, contaban mentalmente lo poco que les quedaba y lo mucho que habían perdido, y aún así se cuidaban de no dejar que la desesperanza se volviera costumbre. Ana los observaba y sentía que debía ser fuerte por ellos, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que esa fuerza tuviera que sacarla sola de sí misma. Había una presencia cercana que, sin tocarla, la sostenía. Ayorí ayudó a encender un pequeño fuego con una naturalidad que parecía parte de su respiración. No preguntó demasiado, no invadió, pero estaba ahí, disponible, atento. Colocó unas ramas secas y sopló con paciencia hasta que apareció una llama tímida, que pronto se volvió firme. Ana lo miró de reojo y le sorprendió algo. No era la fuerza física lo que más la impresionaba, sino su delicadeza. Aquellas manos hechas para el arco y la caza podían, sin embargo, tratar el fuego como si fuera un niño pequeño al que no se debe asustar. «Gracias», dijo ella suavemente cuando él se apartó un poco para dejarles calor. Él asintió, sin hacer de ese gesto una deuda. No esperaba nada a cambio. Y eso, para una mujer acostumbrada a ver favores convertidos en cadenas, tenía un peso inmenso. Pasaron las horas sin prisa. Dolores remendaba una prenda vieja. Rogelio recogía algunas ramas más, y el aire olía a humo, a tierra húmeda y a hojas trituradas bajo los pasos. Ana, sentada cerca del fuego, trenzaba lentamente su cabello no por vanidad, sino por costumbre de ordenarse cuando la vida se desordena. Ayorí, a unos metros, afilaba una pequeña punta de madera con su cuchillo, concentrado, silencioso, pero consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Entre ellos no había conversación constante. Había algo más raro y más profundo. Presencia compartida. A veces sus miradas se encontraban sin buscarse. No eran miradas atrevidas ni descaradas. Eran miradas que preguntaban y respondían al mismo tiempo. ¿Estás bien? Estoy aquí. No te voy a lastimar. Ana notaba detalles que solo una mujer nota cuando empieza a mirar de verdad a alguien. La forma en que él fruncía apenas el ceño cuando se perdía en algún recuerdo, el modo en que relajaba los hombros cuando escuchaba reír a su madre, la manera en que no miraba su cuerpo sino su rostro, como si quisiera aprender de memoria su expresión antes que sus rasgos. El viento sopló más fuerte y levantó un remolino de hojas secas. Dolores se cubrió los hombros con la cobija. Sin decir nada, Ayorí se levantó, tomó otra manta de su caballo y se la ofreció a Rogelio para que la pusiera sobre su esposa. No lo hizo directamente. Respetó la mediación del esposo, como si entendiera instintivamente los límites de cada vínculo. Ese gesto sencillo hizo que Dolores lo mirara con ojos distintos, ya no como al extraño que llegó del polvo, sino como a un hombre que sabe cuidar sin humillar.
Ana bajó la vista para ocultar la emoción que le subía al rostro. No era una escena de novela exagerada. No había violines ni palabras rebuscadas, solo el calor discreto de un acto correcto en el momento justo, y el corazón femenino, cuando se siente visto y protegido sin ser poseído, comienza a abrir ventanas que nunca abre ante la arrogancia. Al caer la tarde, el cielo se volvió una mezcla de naranjas, rosas y violetas, y el frío regresó como una visita conocida. Las sombras alargadas de los árboles parecían cubrirlos como un manto. Hayori se acercó al arroyo a lavar sus manos, y el reflejo ondulante del agua le devolvió un rostro que él aún no terminaba de reconocer, el de un hombre que, sin proponérselo, estaba volviendo poco a poco del lugar interior al que se había exiliado después del dolor. Ana se acercó unos pasos detrás de él, no para interrogarlo, sino para estar cerca. El olor del agua fresca se mezclaba con el aroma tenue de humo en su ropa. No lo tocó ni lo llamó por su nombre. Simplemente compartió el mismo aire. A veces la cercanía más profunda no necesita contacto. «Cuando eras niña», dijo él sin volverse, «¿qué soñabas?». La pregunta la sorprendió. Nadie se la hacía. Nadie le había preguntado nunca qué quería ella. Toda la vida la definieron por lo que hacía para otros: servir, trabajar, obedecer. «Soñaba con pertenecer a algún lugar», respondió tras un instante. «No con riquezas, solo con no ser tratada como si fuera reemplazable». Él asintió, como si esa respuesta hubiera tocado una fibra que ya conocía. «Yo soñaba con quedarme», confesó, casi para sí mismo, «con dejar de huir de lo que siento». No explicaron más. No hablaron de amores perdidos ni de futuros posibles. Se quedaron ahí junto al agua, respirando el mismo silencio, cada uno lidiando con su propio laberinto, pero de pronto menos solos en él. Dolores los vio de lejos y su corazón de madre se apretó y se aflojó al mismo tiempo. No era ciega. Reconocía la corriente que empezaba a formarse entre ambos. Sabía del riesgo, del qué dirán, de los caminos difíciles, pero también sabía que la vida no consulta la edad ni la conveniencia cuando decide unir dos destinos. Rogelio, más callado, apretó los labios. La paternidad es siempre una mezcla de miedo y amor cuando se trata de una hija que empieza a mirar el mundo con otros ojos. La noche volvió a cubrirlo todo. Encendieron el fuego una vez más. La luz dorada dibujaba sombras suaves en los rostros. El sonido de la leña crepitando se convirtió en la única música. Ana sintió que quería hablar y callar a la vez. Quería preguntarle cosas a Hayori y al mismo tiempo tenía miedo de saber demasiado pronto. Presentía que aquel hombre no era un capítulo pasajero, sino una historia que podría cambiar el rumbo de la suya, y la intuición femenina rara vez se equivoca. Él, por su parte, la observaba sin invadirla. No la miraba como quien desea, sino como quien reconoce. Reconocía en ella una fuerza suave, una resistencia callada, una dignidad que no necesita gritar para hacerse notar. Y eso despertaba en él algo que había creído apagado. El deseo de proteger sin poseer, de quedarse sin huir, de volver a hablar sin que las palabras pesaran como piedras. No hubo promesas, no hubo declaraciones, no hubo manos entrelazadas ni frases grandes. Pero hubo algo más peligroso y más verdadero, una serie de pequeños instantes que, unidos, forman el comienzo de un sentimiento que todavía no se nombra porque temen decirlo demasiado pronto. Las brasas se fueron apagando lentamente, como se apaga un día que deja huellas. Ana se recostó un poco, sintiendo el cansancio en los huesos, pero con el corazón alerta. Antes de cerrar los ojos, buscó inconscientemente a Hayori en la oscuridad. Lo vio sentado todavía, mirando el fuego moribundo, con el rostro iluminado por destellos rojos y dorados. No hizo falta que se miraran de nuevo. Ambos supieron, sin decirlo, que algo había comenzado a existir entre ellos, no por impulso ni por capricho, sino por esa misteriosa convergencia que se da cuando dos soledades se reconocen y deciden, sin planearlo, acercarse un poco más. Y la noche, cómplice silenciosa, guardó ese secreto sin adelantarse a nada, permitiendo que el corazón aprendiera, despacio,
el arte más difícil de todos, aprender a sentir de nuevo sin apresurar el destino. El amanecer del siguiente día no llegó de golpe. Fue entrando despacio como una visita que no quiere despertar a nadie y aún así lo cambia todo con su sola presencia. El cielo del norte de México se fue tiñendo de tonos suaves y el murmullo del arroyo volvió a escucharse como si la noche hubiera sido apenas una pausa en su largo relato. Pero dentro de Ana Belén Medina y Ayorí Shelwa, nada estaba en pausa. Algo crecía en silencio y también empezaban a levantarse las sombras de lo que el mundo no iba a permitirles fácilmente. Ese día estaba marcado por una sensación nueva. No era el susto inmediato del despojo ni el alivio de haber sido defendidos. Era otra cosa más fina y más peligrosa. La conciencia de que sus vidas se habían cruzado y que eso tendría consecuencias. Rogelio fue el primero en levantarse. Caminó unos pasos, mirando la línea del horizonte con el peso de un padre que sabe que debe decidir aunque le duela. Hablaron de caminos, de pueblos cercanos, de la necesidad de encontrar algún techo, aunque fuera humilde. No tenían lujo de quedarse mucho tiempo en el mismo sitio, no porque quisieran huir, sino porque el nombre de don Ricardo Alarcón de Haro no era solo un nombre, era poder, alcance y orgullo herido. Ayorí lo sabía, no por chisme, sino porque conocía la naturaleza de los hombres como él. Y esa certeza se fue instalando en el ambiente como un olor a tormenta que aún no se ve, pero se presiente. Ana se acercó a su madre para ayudarla a guardar algunas cosas. Sus manos trabajaban, pero su corazón estaba en otra parte. Bastaba que el pensamiento rozara el nombre de Ayorí para que algo dentro de ella se encendiera con una mezcla de miedo y ternura. No pensaba en finales, no proyectaba promesas. Pensaba en el ahora, en su mirada seria y dulce a la vez, en el modo en que había defendido a su familia como si también fuera suya, en esa herida antigua que lo acompañaba como una sombra fiel. Fue entonces cuando la realidad volvió a tocar la puerta, no con golpes, sino con conciencia. «Hija», dijo Rogelio con la voz grave de quien ama y teme a la vez, «ese hombre nos ayudó, pero el mundo no mira con buenos ojos los cruces de caminos como el de ustedes». Ana levantó el rostro. No hubo rebeldía en su mirada, pero tampoco sumisión ciega. Había lucidez. «Lo sé, papá», respondió. «Yo tampoco sé qué es esto. Solo sé que no quiero que lo traten como un enemigo por habernos defendido». Dolores los observaba a ambos. Sabía de prejuicios. Había vivido bajo ellos toda la vida. Sabía que entre el murmullo de los pueblos y la dureza de los poderosos, la reputación de una mujer podía ser herida con una sola palabra malintencionada. Y sin embargo, no vio en los ojos de su hija imprudencia, sino algo mucho más maduro. La calma de quien empieza a sentir algo que no nace de capricho, sino de respeto. Mientras tanto, Ayorí, un poco apartado, miraba el rastro de huellas en el camino. No estaba huyendo, pero tenía la costumbre de quien ha aprendido a no dejar raíces profundas en ninguna parte, por miedo a que se las arranquen. Y aún así, por primera vez en años, no sentía el impulso inmediato de irse. No se lo explicaba del todo. Solo sabía que ese arroyo, ese fuego pequeño, esa familia humilde, y sobre todo esa mujer de ojos oscuros y dignidad serena, lo retenían de una manera que le resultaba tan nueva como peligrosa. Los mundos empezaban a mirarse frente a frente. Por un lado, el mundo de la hacienda, del apellido largo, del poder vertical que cae como látigo. En él reinaba don Ricardo, hombre acostumbrado a mandar sin ser cuestionado, a decidir destinos con apenas un gesto de la mano. Ser desafiado, y más aún por un apache, no era algo que su orgullo estuviera dispuesto a olvidar. Por otro lado, el mundo de la tribu, hecho de caminos, de naturaleza, de comunidad y pérdida, donde Ayorí era respetado por su habilidad, pero también temido por su silencio y por esa tristeza que lo mantenía aparte. Allí tampoco sería sencillo explicar por qué un guerrero poderoso se detenía tanto tiempo junto a una familia mestiza, y más aún, por qué su mirada buscaba siempre la misma mujer. Ese choque invisible
comenzó a rodearlos sin que aún se manifestara abiertamente. Era como una marea que empieza lejos, pero tarde o temprano llega a la orilla. Ayorí se acercó de nuevo al fuego. No dio discursos. Miró a Rogelio con respeto. «Debemos movernos pronto», dijo con calma. «Los hombres de don Ricardo no se conforman con perder. Les pesa más el orgullo que el cansancio». Rogelio asintió. No había en sus ojos cobardía, sino prudencia. Dolores apretó el rosario. Ana guardó silencio. En ese breve instante se comprendió algo importante. No era solo una historia de dos corazones acercándose, era también una lucha contra miradas que juzgan, reglas no escritas y una sociedad que no perdona fácilmente cuando alguien decide elegir por sí mismo. Ayorí miró entonces a Ana Belén, no la llamó aparte, no la expuso delante de sus padres. Sus ojos la buscaron con esa discreción que solo tienen los hombres que respetan. En esa mirada cabía mucho. Gratitud, cuidado, advertencia y algo más que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Ella sostuvo la mirada. No respondió con gestos exagerados ni palabras impetuosas. Le respondió con algo mucho más fuerte: serenidad. Como si le estuviera diciendo sin hablar: «No me asusto de ti, no me avergüenzo de haberte conocido. Pase lo que pase, esto que está ocurriendo es digno». No se acercaron más, no se tocaron, no se prometieron nada. Pero el acto 5 no necesitaba más para retener el corazón de quien escucha. Bastaba la certeza de que el mundo exterior empezaba a cerrarles caminos, al mismo tiempo que el corazón interior abría otros nuevos. Mientras recogían sus cosas, el aire pareció hacerse más denso. En algún lugar, lejos aún, el nombre de don Ricardo Alarcón de Haro se pronunciaba con ira contenida. En otro, entre la gente de la tribu, quizás ya alguien comentaba que Ayorí estaba tardando demasiado en regresar. Y en medio de esos dos polos, entre la hacienda y la tribu, entre el poder y el desierto, entre el pasado y lo que aún no se atreve a nacer, caminaban ellos. Ana Belén Medina, que nunca fue vista ni escuchada por los poderosos, empezaba a descubrir que su corazón no había nacido para obedecer historias escritas por otros. Ayorí Shelwa, el guerrero que nadie había logrado soportar, todavía no sabía cuánto iba a cambiar su vida. Solo sabía una cosa: por primera vez en mucho tiempo, no quería huir de lo que estaba sintiendo. Y aunque ninguno lo dijera, ambos presentían que los verdaderos conflictos, los del mundo exterior, los de la gente, los del prejuicio, los del orgullo masculino herido, estaban acercándose. Pero el corazón, cuando empieza a despertar, no retrocede por miedo. Sigue caminando, despacio, aunque tiemble. El día fue apagándose como una lámpara a la que le queda aceite, pero aún se resiste a morir. No había prisa afuera, pero por dentro todo era un temblor contenido. Ana Belén Medina lo sabía. No era un día como los otros. Había llegado el momento en que el corazón deja de esconderse detrás de los silencios y empieza a decir su verdad, aunque dé miedo escucharla. El cielo se cubrió de tonos profundos, y el aire trajo ese frío leve que obliga a acercarse al fuego y también a los pensamientos. Ayorí Shelwa permanecía cerca, sin invadir, pero sin marcharse. No parecía un guerrero temido. Parecía un hombre que había tomado una decisión: dejar de huir de lo que sentía. Rogelio y Dolores se retiraron unos pasos, dando espacio sin decirlo. Los padres conocen el lenguaje de los momentos importantes. Saben cuándo una conversación no necesita testigos. No hubo instrucciones, no hubo discursos, solo una intuición silenciosa. Había algo que debía decirse entre esos dos corazones. Ana se quedó mirando las brasas. No intentaba adornarse ni parecer otra mujer. Estaba ahí como era, sencilla, herida, fuerte sin darse cuenta. Ayorí se sentó frente a ella, del otro lado del pequeño fuego. La luz dibujaba sombras en su rostro y por un instante se vio en él al guerrero y al niño que alguna vez fue. Nadie habló durante un largo momento. Fue Ayorí quien rompió el silencio. «He pasado muchos años hablando poco», dijo con voz baja, a veces porque no había nada que decir, y otras porque tenía demasiado miedo de escucharme.
No levantó la voz. No necesitó hacerlo. En su tono había una sinceridad que no busca impresionar a nadie. Desde que ella se fue, continuó, sin dramatismo pero con verdad, me acostumbré a vivir como si no perteneciera a ningún sitio. Me acerqué a personas, pero no me quedé. No porque fueran malas, sino porque yo era un hombre lleno de espinas. Ana lo escuchó sin parpadear. No lo interrumpió. No apresuró su dolor. Lo dejó hablar con el ritmo que necesitaba, y esa paciencia tiene una fuerza que pocas veces se nombra, pero siempre se siente. Y con el tiempo, siguió Ayorí, las mujeres de mi tribu empezaron a mirarme igual, como alguien difícil, áspero, marcado por pérdidas que no sabe soltar. Me lo dijeron muchas veces, con palabras o con silencios. Su mirada se encontró por fin con la de ella. Entonces la frase que había estado gestándose en su pecho salió al fin, sin adornos, sin ensayo. Ninguna de mi tribu me soportó. Espero que tú sí. No la dijo como reto, no la dijo como peso. La dijo como lo dicen los hombres que se quitan por primera vez la armadura, con humildad. Ana sintió que el corazón le golpeaba fuerte por dentro, no por susto, sino por emoción. No estaba escuchando la confesión de un conquistador, estaba viendo a un hombre valiente reconocer su fragilidad. Y esa verdad, más que cualquier gesto grandioso, la conmovió profundamente. No respondió de inmediato, no hizo promesas vacías. Pensó en su propia vida, en la hacienda, en el desprecio, en el camino polvoriento, en el arroyo que los había recogido cuando ya no tenían hogar. Pensó en él defendiendo a sus padres sin pedir nada a cambio, en su delicadeza silenciosa, en la forma en que la miraba como si verla fuera algo importante. Respiró hondo. Yo no sé muchas cosas del futuro, dijo con honestidad, pero sé quién eres frente a mí ahora, y no me asusta lo que sientes, ni lo que te duele. No habló de eternidades, no habló de destinos escritos en las estrellas, habló desde el presente, y fue suficiente. No me enamoro de tu fuerza, añadió. Me enamoro de tu corazón cansado y noble, de ese hombre que, aún lastimado, eligió proteger a otros cuando podía haber pasado de largo. No gritó la palabra amor, pero estaba ahí, clara, serena, digna. Ayorí cerró los ojos un instante, como quien recibe algo que no esperaba ya para sí. No lloró, no se quebró en gestos teatrales, se le suavizó el rostro, y en él se notó la transformación más profunda. La dureza retrocedió unos pasos y dejó lugar a la paz. Nadie se acercó a abrazarlos, nadie interrumpió. El mundo entero pareció volverse pequeño para que esa conversación cupiera en él. No hablaron del mañana, no hablaron de lo que vendría después, no adelantaron batallas ni finales. Se quedaron en ese ahora absoluto en el que dos personas, heridas pero vivas, se dicen lo que sienten sin máscaras. Se necesitaron 1 o 2 segundos más para que el gesto llegara. Se tomaron de las manos. No hubo prisa, no hubo arrebato, no hubo nada que buscara reemplazar con intensidad lo que ya era profundo por sí solo. Sus manos se encontraron como se encuentran dos viajeros cansados que al fin se sientan en el mismo camino. La noche los envolvió. Las estrellas aparecieron, silenciosas. El fuego bajó su fuerza y quedó convertido en brasas rojas. Hablaron un poco más, sin apuros, contando recuerdos sencillos, miedos, anhelos que nunca habían confesado en voz alta. Hubo cercanía de almas, respeto, cuidado y un cariño que se iba haciendo grande sin necesidad de gritarlo. Se regalaron algo que pocas veces se recibe: presencia completa. Cuando el cansancio finalmente los alcanzó, la noche siguió su curso natural. No hizo falta nombrar nada más. Lo importante ya se había dicho. Él había dejado de huir. Ella había dejado de sentir que no merecía ser elegida. Sin artificios, sin dramatismos innecesarios, sin adelantar lo que el destino aún no mostraba, quedó sellado algo que cambiaría todo sin necesidad de exagerarlo. Dos corazones rotos habían decidido no estar solos en su herida. Y para cualquiera que ha amado,
o ha esperado ser amada, eso basta para que la historia continúe latiendo. La noche siguiente no fue una noche tranquila. No hubo tormenta en el cielo, pero hubo tormenta en los pensamientos. Después de lo dicho entre ellos, el corazón de Ana Belén Medina y Ayorí Shelwa estaba en calma, pero el mundo exterior no lo estaba. Y el mundo, tarde o temprano, siempre llega a reclamar lo que cree suyo. El nombre de don Ricardo Alarcón de Haro no era un nombre cualquiera. Era un eco que se extendía por caminos y pueblos, por haciendas y cantinas, por labios que murmuraban con miedo y con obediencia. Un hombre así no soportaba la humillación, y menos aún cuando la herida era doble. Sus capataces habían sido derrotados y su orden había sido desobedecida. Su orgullo se convirtió en una furia silenciosa que empezaba a moverse como una sombra larga hacia el arroyo donde la familia Medina se refugiaba. Ese amanecer tuvo un olor distinto, no a pan tostado ni a leña. Olía a algo que los seres humanos reconocen aunque nadie se los enseñe: peligro. Rogelio lo sintió primero, no por señales visibles, sino por esa intuición que la vida dura le había regalado. Miró a su alrededor como quien cuenta presencias invisibles. Dolores apretó sus manos sobre el pecho y no dijo nada. Las mujeres rara vez necesitan pruebas para presentir lo que se avecina. Ayorí estaba más serio. No era la seriedad que viene del carácter, sino la que nace de la responsabilidad. Él sabía lo que implicaba haberse interpuesto entre un hacendado poderoso y su deseo de dominar. Sabía que el orgullo herido de un hombre como don Ricardo no se cura con el tiempo, sino que se alimenta de venganza. Hoy deben moverse, dijo con calma, sin alarmar, pero sin disfrazar la verdad. No están seguros aquí. No lo dijo para asustarlos, lo dijo para proteger, y en esa forma de cuidar, sin infantilizar ni ordenar, había un respeto profundo. Ana lo miró. En ella no había dramatismo, sino claridad. Comprendía que el amor, o lo que empezaba a parecerse a él, no significaba vivir en un cuento, sino enfrentar realidades duras con un corazón despierto. No preguntó ¿por qué a nosotros? Sabía la respuesta. Porque los que no tienen poder siempre pagan el precio del orgullo de los que sí lo tienen. Mientras recogían sus pocas pertenencias, el aire se volvió más denso. Los pasos sobre la hierba parecían resonar más fuerte que el día anterior. Incluso el arroyo, que tanto les había consolado, parecía susurrar con urgencia. Dolores dobló la cobija lentamente, como si cada pliegue fuera una despedida del pequeño refugio que habían encontrado. Rogelio se acercó a Ayorí. «No quiero que te metas en problemas por nosotros», dijo con dignidad. «Ya has hecho más de lo que cualquiera habría hecho». Ayorí lo miró con serenidad. «Los problemas ya existen», respondió, «y huir no los borra». No hablaba como quien se sacrifica en un gesto teatral. Hablaba como alguien que entiende que la vida a veces te pone en el centro de una lucha no porque la elijas, sino porque eliges no mirar hacia otro lado. Lejos, muy lejos todavía, unos cascos golpearon la tierra. No fueron gritos, no fue una estampida. Fue ese sonido que se siente primero en el estómago antes que en los oídos. El sonido de hombres montados que avanzan con propósito. Rogelio y Dolores se miraron. Ana sintió que su corazón latía más rápido, pero no era el miedo solo. Era también una fuerza nueva que no había tenido jamás, el instinto de defender su dignidad. Ayorí se irguió. No levantó el pecho para parecer más grande. No buscó mostrarse invencible. Se volvió, observó el horizonte y escuchó. No necesitaba verlos para saber quién venía. El orgullo de los hacendados siempre avisa su llegada. Ana lo miró en silencio. Vio algo que ninguna historia sobre bestias le había contado. Vio a un hombre que, aun temiendo por los que amaba, permanecía. Esa lealtad tranquila, sin palabras grandilocuentes, era más poderosa que cualquier imagen de guerrero invencible. Los cascos se acercaban. El polvo comenzó a levantarse a lo lejos como un velo gris. En el pecho de Ana ocurrió algo profundo. No pensó en ella primero. Pensó en sus padres. Pensó en él. Pensó en la injusticia enorme que caía siempre sobre quien no tenía apellido ni tierras,
y por primera vez en su vida sintió una rebeldía silenciosa, no contra un hombre, sino contra la idea de que su vida debía vivirse con la cabeza baja. Dolores tomó la mano de su hija, no para detenerla, sino para decirle sin palabras: «Estoy contigo, pase lo que pase». Rogelio se colocó delante de ambas, no como escudo perfecto, sino como padre que se rehúsa a entregar a su familia sin mirar a los ojos a quien la amenaza. El horizonte se llenó de figuras, hombres armados, guiados por la sombra erguida de don Ricardo Alarcón de Haro. No necesitaba gritar para ser temido. El poder, cuando lleva años ejerciéndose sin límites, aprende a hablar en mirada. Observó la escena, el arroyo, la familia humilde, y ese hombre de piel curtida y postura firme que no bajaba los ojos. El silencio pesó más que los caballos. El hacendado no habló de inmediato. A veces los hombres como él disfrutan de ese primer instante en el que creen que todo les pertenece. La tierra, el agua, la gente. Cuando al fin abrió la boca, su voz fue fría. «Les di techo, trabajo y pan», dijo, «y así me lo pagan». Desobedeciéndome y poniéndose bajo la protección de un salvaje, la palabra cayó como piedra en el agua. Ana sintió el impulso de responder, pero algo en la calma de Ayorí la sostuvo. Él dio un paso adelante, sin desafiar, pero sin retroceder. «No soy su enemigo», dijo Ayorí tranquilo. «Solo no permití que golpearan a una mujer». No gritó, no justificó. Dijo la verdad como quien coloca una piedra firme en medio de un río. Don Ricardo lo miró con una mezcla de desprecio y sorpresa. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, sin miedo, pero sin insolencia. «Te metiste donde no te llamaron», respondió con la arrogancia de quien cree que el mundo le pertenece. «Y ahora vas a pagar el precio». Detrás de él, los hombres apretaron las riendas. Había tensión en el aire, pero no hacía falta ninguna descripción cruda para entender el peligro. El conflicto estaba ahí, desnudo, en la diferencia entre dos maneras de mirar la vida: la que usa el poder para pisar y la que usa la fuerza para proteger. Ana dio un paso involuntario hacia Ayorí. No lo tocó, no hizo falta. Su gesto fue pequeño pero enorme. Estaba diciendo con su cuerpo que no se avergonzaba de ponerse de su lado, aunque el mundo entero estuviera en contra. Dolores la vio y no la detuvo. Ayorí lo notó, y algo en él se afirmó. No hubo batalla todavía, no hubo desenlace. Hubo algo más profundo, el choque frontal entre un sistema que se cree dueño de las personas y el nacimiento de una dignidad que ya no está dispuesta a agachar la cabeza. El aire quedó suspendido. Don Ricardo apretó la mandíbula. Ayorí sostuvo la mirada. Rogelio y Dolores se mantuvieron juntos. Ana, con el corazón acelerado, descubrió algo decisivo. El miedo no había desaparecido, pero ya no mandaba. El peligro había llegado. El orgullo herido estaba frente a ellos. Y entre ambos mundos de pie, sin saber aún cómo terminaría todo, estaban una mujer joven que aprendía a reconocerse y un guerrero que por primera vez en años había decidido quedarse. El aire se volvió más espeso que el polvo que levantaban los caballos. Nadie respiraba del todo, como si un solo movimiento pudiera romper ese frágil límite entre la palabra y la desgracia. Frente a don Ricardo Alarcón de Haro, el poder tomó forma humana. Frente a Ayorí Shelwa, la dignidad también. Y entre ambos, sosteniéndose por dentro más que por fuera, estaba Ana Belén Medina, que por primera vez en su vida no sentía vergüenza de sí misma. Don Ricardo avanzó unos pasos, sin desmontar. No necesitaba hacerlo para dejar claro que creía dominar la escena. Su mirada se detuvo en Ana como si la evaluara, no como persona, sino como cosa que alguna vez consideró parte de su propiedad moral. «Tú», dijo sin suavidad, como quien señala un objeto. «Te di techo, te di trabajo, ¿así me pagas? ¿Con desobediencia y malos pasos?» La frase fue como una bofetada invisible. Dolores apretó los labios, Rogelio dio un paso hacia adelante, pero fue Ana quien sostuvo la mirada. No gritó, no lloró. Su respuesta fue el silencio firme de quien ya se cansó de pedir permiso para existir. Ayorí
Dio entonces un paso hacia ella, no para ocultarla ni para adueñarse de su lugar, sino para ponerse a su lado, exactamente a su altura. Fue un gesto simple y enorme. Don Ricardo lo notó, y por eso endureció aún más el rostro. «Muévete», ordenó al apache. «No es asunto tuyo». La voz de Ayorí fue tranquila, pero tenía ese peso que no se aprende en libros ni en batallas. Se aprende sufriendo sin volverse cruel. «Lo es», respondió, «porque aquí se está hablando de personas y no de cosas». Las palabras, sin elevarse, atravesaron el aire como flechas que no hieren el cuerpo, pero sí el orgullo. Hubo un murmullo inquieto entre los hombres del hacendado. Nadie estaba acostumbrado a escuchar que alguien le respondiera así a don Ricardo sin temblar. Ana sintió algo nuevo dentro de sí. No era que él hablara por ella, era que la reconocía, la defendía sin quitarle voz. La miró de reojo, como pidiéndole permiso para sostener ese lugar a su lado. Y ella, sin decirlo, se lo dio. Rogelio, con la dignidad de hombre pobre que nunca aprendió a humillarse del todo, habló por primera vez con firmeza. «Nos echó como si fuéramos animales», dijo. «No venimos a pedir limosna, venimos a que nos deje en paz». Don Ricardo se volvió hacia él, lento, frío. «La paz no se les da», respondió. «Se la ganan obedeciendo». Fue en ese instante cuando el viento cambió. No fue un milagro, no fue magia, fue puro presentimiento humano. Desde los bordes del paisaje comenzaron a aparecer otras siluetas, hombres y mujeres de piel curtida, paso silencioso y mirada alerta. No gritaban ni amenazaban, solo estaban. Eran miembros de la tribu de Ayorí. No llegaron en estampida. Llegaron con esa forma digna de presentarse que tienen los que no piden permiso para existir. Don Ricardo los observó, y por primera vez, algo parecido a la incomodidad le cruzó el rostro. No era miedo, era la conciencia de que su poder tenía límites. Ayorí no los había llamado con cuernos ni señales. La comunidad simplemente sabe cuando algo está en riesgo para uno de los suyos. Se colocaron cerca, no como ejército, sino como círculo silencioso de apoyo. En la tribu, la soledad no se concibe como destino. Ana lo comprendió sin que nadie lo explicara. Aquel hombre no estaba solo en el mundo, pero aún así, la había elegido a ella para mostrar su herida. Eso la conmovió más que cualquier gesto de fuerza. El choque ya no era solo entre un hacendado y una familia pobre. Era entre dos formas de entender la vida, el dominio y el cuidado, el orgullo y la pertenencia. Don Ricardo apretó los dientes. «¿Me están desafiando?», preguntó, no a uno, sino a todos. ¿Piensan que porque son muchos cambiará algo? Ayorí no necesitó volverse para sentir a los suyos detrás. Su voz volvió a sonar, firme, sin violencia. «Nadie lo está desafiando, pero tampoco vamos a permitir que humille». Ana sintió que esa frase se tatuaba en ella. No se trataba de guerra, no se trataba de venganza. Se trataba de límite, esa línea invisible que alguien decide por fin no dejar cruzar. Los hombres del hacendado se movieron inquietos. Algunos bajaron la vista, otros apretaron más las armas. El aire parecía cargado de chispas que cualquier gesto torpe podría encender. Dolores apretó con más fuerza el rosario. No rezaba pidiendo milagros, rezaba pidiendo dignidad. Rogelio se mantuvo de pie, sin esconderse detrás de nadie. Y Ana, con el corazón golpeando en el pecho, comprendió algo crucial. La vida estaba poniendo a prueba no solo a Ayorí, sino también a ella. Podía haberse escondido, podía permanecer callada, podía aceptar el papel de pobre sirvienta desobediente, pero no lo hizo. Dio un paso al frente. No gritó, no desafió, simplemente habló. «No le debo mi vida», dijo, tranquila pero con una firmeza nueva. «Trabajé, serví, obedecí, y aún así nos echó. Ya no puede quitarnos nada más, porque ya nos quitó todo». El silencio fue total. Nadie esperaba que ella hablara así, ni siquiera Ayorí. No era insolencia, era verdad desnuda. Verdad dicha por alguien que ya no tenía miedo de perder lo poco que le quedaba, porque comprendió que lo esencial,
su dignidad, no estaba en manos de ningún patrón. Don Ricardo la miró con una mezcla de ira y desconcierto. No estaba ante una rebelde que gritaba y maldecía. Estaba ante una mujer que había aprendido a hablar sin temblar. Y eso, para los hombres acostumbrados a obediencia ciega, es lo más difícil de enfrentar. El viento susurró entre los árboles. Un caballo resopló. Nadie se movió. La tensión no estalló en una batalla abierta. No hubo gritos ni golpes descritos al detalle. Lo que ocurrió fue más profundo. El hacendado entendió que, aún pudiendo ordenar 1000 cosas, no podría recuperar lo que para él era más intolerable perder: el control sobre sus voluntades. Sus ojos pasaron de Ana a Ayorí, y de Ayorí al círculo silencioso de la tribu. Vio algo que nunca había visto en sus campos: gente humilde que no se encorvaba, no tomó decisiones al instante. El orgullo no se rinde en un segundo, pero se sembró en él algo que no estaba antes: el límite de su poder. Sin decir palabra, volvió lentamente las riendas de su caballo. El resto de los hombres lo imitó. No era una retirada gloriosa ni una derrota abierta. Era simplemente el reconocimiento tácito de que no todo se puede doblegar. Cuando se alejaron, el silencio quedó tibio, no tenso. Dolores lloró en silencio, no de miedo, sino de alivio contenido. Rogelio respiró hondo, como si hubiera salido de debajo del agua. Los miembros de la tribu se quedaron cerca sin invadir, como guardianes discretos. Ayorí miró a Ana. No le dijo «gracias», no hacía falta. Ella tampoco le dijo «me asusté», tampoco hacía falta. Sus miradas se encontraron en un lugar nuevo, ya no en el descubrimiento tímido, sino en la certeza compartida de que lo que estaban viviendo no era un capricho, era una decisión. No adelantaron el mañana. No hablaron de bodas ni de finales, no idealizaron la paz. Sabían que el mundo no cambia de golpe y que los prejuicios no desaparecen en un suspiro. Pero ese día ocurrió algo decisivo y silencioso. Dejaron de ser víctimas del destino y empezaron a ser protagonistas de su propia historia. El silencio que quedó después del enfrentamiento no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de decisiones. Algo había cambiado de lugar dentro de todos, pero sobre todo dentro de Ana Belén Medina y Ayorí Shelwa. Ya no era solo el descubrimiento del uno por el otro, ni la defensa de un instante. Era algo más profundo y sereno, la certeza de que ninguno quería volver atrás a la vida que tenía antes de encontrarse. La presencia de la tribu alrededor no era invasiva. Eran miradas discretas, pasos suaves, respiraciones que acompañaban sin imponer. En ese círculo silencioso, Ana se sintió extrañamente segura. No entendía todas sus palabras, no conocía aún sus costumbres, pero comprendía algo esencial. Allí nadie la miraba como sirvienta, la miraban como persona, y eso, para alguien que toda la vida fue definida por su utilidad, tenía el peso de una bendición. Rogelio y Dolores lo percibieron también. No eran ingenuos, sabían del choque de mundos, de la mirada ajena, del cuchicheo, del riesgo, pero vieron otra cosa aún más grande. Vieron a su hija erguida, sin vergüenza, sin humillación en los ojos. Y para unos padres que habían visto a esa hija nacer, crecer y ser expulsada como si fuera un objeto, esa imagen tenía una luz imposible de ignorar. Los ancianos de la tribu se acercaron con paso lento. No traían armas ni exigencias, traían una presencia que imponía respeto de manera natural. Miraron a Ayorí con una mezcla de orgullo y ternura silenciosa. Lo habían visto crecer, habían visto su caída y su soledad tras la pérdida, y ahora lo veían de pie al lado de una mujer que no pertenecía a su mundo, pero que no le tenía miedo. Las mujeres de la tribu observaron a Ana con atención. No había burla en sus ojos, había curiosidad, prudencia y poco a poco reconocimiento. No hubo largas asambleas, no hubo discursos ceremoniosos. En las comunidades donde la vida se aprende mirando al cielo y a la tierra, las decisiones importantes suelen ser sencillas. Se miran los corazones y se mide la verdad que hay en ellos.
Una anciana se acercó a Ana. No hablaba su idioma, pero las manos hablan donde las palabras no alcanzan. Le tocó suavemente el rostro y luego el pecho, como preguntando, ¿qué hay aquí? Ana no tuvo que contestar verbalmente. Sus ojos, llenos de respeto y decisión, respondieron. Ayori la miraba con el corazón en la garganta, aunque su rostro seguía sereno. No la empujaba a nada, no la reclamaba, no la presionaba. Era ella quien debía decidir si ese puente entre dos mundos iba a sostenerse. Eso distingue al amor de la posesión. El amor espera respuesta. La posesión exige obediencia. Rogelio tragó saliva. Miró a su esposa. No necesitaban palabras. Dolores asintió apenas, con los ojos brillantes. Cuando se es padre, llega un momento en que se comprende algo duro y hermoso a la vez. Los hijos no nacen para quedarse, nacen para elegir. Rogelio se acercó a Ayori. No lo hizo como súbdito, ni como hombre que se cree inferior, sino como padre que entrega algo invaluable y aún así conserva su dignidad. «No tengo riquezas que darte», dijo con voz firme. «Solo te pido una cosa, que no la hagas sentir sola». Ayori bajó ligeramente la cabeza en señal de respeto. «No prometo un camino fácil», respondió. «Prometo caminarlo con ella». Dolores tomó las manos de su hija y se las sostuvo un instante. Nadie le escuchó decir frases largas ni bendiciones aprendidas, pero la forma en que le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, la manera en que la miró de los pies a la cabeza, como memorizándola, decía mucho más. Estaba entregando, con amor, lo más valioso que tenía, y también la estaba reconociendo como mujer que decide. La tribu formó un pequeño círculo. No había oro, ni vestidos lujosos, ni música ensayada. Había viento, agua, tierra y fuego, los elementos que han acompañado a los seres humanos desde siempre. Ayori tomó la mano de Ana, esta vez no solo como gesto íntimo, sino como acto público. Los ojos de ambos se encontraron, y en esa mirada se dijeron lo que la voz todavía no encontraba forma de pronunciar. «Te elijo». Un anciano habló en su lengua. Nadie tradujo palabra por palabra, pero la intención era clara. Habló del camino, del peso de amar después de haber perdido, de la fuerza de la mujer que cruza prejuicios para quedarse, del hombre que deja de huir. Habló del dolor que no se cancela de un día para el otro, pero que puede aprender a convivir con la esperanza. Ayori escuchó con respeto. Ana no entendía las frases exactas, pero comprendía todo en el tono. Se hablaba de unión, no de dominio, de acompañar, no de poseer. No hubo intercambio de objetos valiosos. Hubo algo más simple y más fuerte. Ambos tocaron el agua del arroyo con la punta de los dedos y luego se los llevaron al pecho. En ese gesto estaban diciendo sin decir, compartiremos la misma sed y la misma calma. Las mujeres de la tribu rodearon a Ana con sonrisas tímidas. No la abrazaron de inmediato, primero la reconocieron. Luego, una de ellas le colocó en el cabello una pequeña trenza adornada con un hilo de color. No era un adorno vano, era señal de acogida. Dolores, al ver eso, cerró los ojos un instante y dejó caer unas lágrimas silenciosas que no eran de pérdida, sino de alivio. Su hija no estaba siendo arrebatada, estaba siendo recibida. Ayori no podía apartar la mirada de ella. No estaba viendo una extranjera en su mundo. Estaba viendo a la mujer que había atravesado el desierto del desprecio, que había sido expulsada de la hacienda como si no valiera nada y que aún así conservaba la dignidad erguida. Intentó hablar, pero la voz se le quebró un poco. No por tristeza, sino por gratitud. Ana también lo miraba distinto. Ya no veía solo al guerrero que la defendió, ni al hombre herido que le confesó su soledad. Veía al compañero con el que compartía un destino que aún no sabía cómo sería, pero que ya no le daba miedo, no porque fuera fácil, sino porque iba a caminarlo acompañada. No hablaron de para siempre, hablaron de hoy, y lo sellaron con una promesa sencilla, sin juramentos adornados, permanecer mientras el corazón fuera honesto. Rogelio y Dolores se acercaron al final. No hicieron discursos. Rogelio colocó su mano sobre la de ambos, como quien completa un puente. Dolores besó la frente de su hija, y luego la de Ayori.
en gesto maternal que rompía cualquier frontera invisible. Nadie los había comprado, nadie los había impuesto. Se estaban uniendo desde la libertad. La tribu celebró con risas suaves, con manos que compartían alimentos sencillos, con miradas que decían, ya no estás sola. No hubo euforia desbordada, sino esa alegría honda que se parece a la paz. La noche cayó poco a poco, encendiendo estrellas sobre sus cabezas. El fuego iluminaba los rostros, y en el reflejo de las brasas se podía ver algo que ninguna persecución ni ningún hacendado podía arrebatarles: el sentido de pertenecer a alguien sin dejar de pertenecerse a sí mismos. No adelantaron el mañana. No hablaron aún de hijos, ni de futuros grandiosos, ni de victorias completas. El mundo seguía siendo el mismo, con sus prejuicios, sus peligros, sus viejas heridas abiertas. Pero ese acto, silencioso y profundo, ya había cambiado la historia. Porque cuando dos personas deciden mirarse sin vergüenza, aceptarse con sus cicatrices y elegir el mismo camino, aun sabiendo que no será fácil, algo se sella que ninguna fuerza exterior puede romper del todo. Y esa noche, bajo el cielo inmenso del norte de México, Ana Belén Medina y Ayorí Helua comprendieron que no necesitaban que el mundo los aprobara para sentir que lo que tenían era verdadero. El tiempo no se detuvo por ellos, pero algo en el corazón de ambos aprendió a medir los días de otra manera, no por calendarios ni estaciones, sino por la forma en que la mirada del otro se volvía hogar. Ana Belén Medina y Ayorí Helua no necesitaban grandes palabras para saberlo. Habían pasado del miedo a la elección y de la elección a la calma que llega después de una batalla interior ganada sin violencia. El amanecer trajo una luz suave, distinta. No era la luz de la lucha ni del despojo, sino la de quienes han sobrevivido a lo peor y pueden, por fin, respirar sin sobresalto. La tribu se movía temprano, con esa organización silenciosa que tienen los pueblos acostumbrados a vivir en contacto con la tierra. Ana empezaba a aprender los ritmos, el olor del maíz tostado, el crujido de las ramas al ser colocadas en el fuego, el murmullo de voces que mezclaban trabajo y afecto sin separarlos. Ya no era una extraña, tampoco pretendía convertirse en algo que no era. Caminaba con respeto, miraba, preguntaba, ayudaba con lo que sabía y aprendía lo que no. Las mujeres la veían esforzarse sin querer demostrar nada, y poco a poco ese esfuerzo se fue transformando en pertenencia. No se trataba de abandonar su origen, sino de ampliar su mundo. Ayorí la observaba desde cierta distancia, no para vigilarla, sino para admirarla sin estorbar. La veía inclinarse para ayudar a una anciana, compartir pan con un niño, escuchar con atención historias que no estaban escritas en ningún libro. Y en esas escenas sencillas, comprendía que no se había equivocado. Amar no era refugiarse en alguien para huir de la vida, era encontrar a alguien con quien caminarla con más dignidad. Rogelio y Dolores también encontraron su lugar, no se volvieron otros, no renegaron de su historia, pero dejaron de cargarla como una condena. Ayudaban en lo que podían, eran escuchados, eran tratados con respeto. Nadie les recordó lo que habían perdido. Todos reconocían lo que traían, manos dispuestas y un corazón que no se endureció a pesar del dolor. Eso, en cualquier comunidad, vale más que el oro. La vida no se volvió un cuento perfecto. Había días duros, cansancio, discusiones pequeñas, diferencias de costumbres. Pero en medio de todo ello, había algo que nunca antes habían tenido: la sensación de que el lugar que ocupaban no podía ser arrebatado por el capricho de un hombre poderoso. Habían dejado de vivir pendientes del humor ajeno. Don Ricardo Alarcón de Haro siguió existiendo en el mismo mapa que ellos, con su orgullo intacto y su mundo hecho de posesiones. No desapareció como por arte de magia, pero el peso de su mirada ya no gobernaba sus pasos. A veces el gran triunfo no es derribar al poderoso, sino quitarle el poder que tenía sobre el alma. Y eso ya había ocurrido. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de ese naranja que parece promesa, Ayorí buscó a Ana cerca del arroyo donde todo había comenzado.
El agua seguía su curso, indiferente y sabia, como recordándoles que la vida nunca se queda quieta. Ella lo vio acercarse y sonrió con esa sonrisa que no busca agradar, sino que nace sola cuando el corazón se siente reconocido. No había ceremonia, ni público, ni discurso ensayado. Solo ellos dos y ese lugar que había sido escenario de miedo, de confesiones y de principios. Ayorí tomó sus manos, no con urgencia, sino con gratitud, como quien sostiene algo sagrado sin temer que se rompa, porque confía en la fuerza de quien lo lleva. He vivido mucho tiempo entre sombras, dijo con voz baja, que un día te vi, y no desaparecieron todas, pero dejaron de asustarme. Ana lo escuchó en silencio. La emoción no se le iba a los ojos solamente, se le acomodaba en la respiración. No vine a reemplazar lo que perdiste, respondió con suavidad. Vine a caminar contigo lo que todavía te queda. No hablaba desde la competencia ni desde el sacrificio. Hablaba desde la madurez de quien comprende que el amor verdadero no borra el pasado, lo honra, y aún así elige el presente. El viento rozó los árboles como confirmando algo que no necesitaba permiso. Ayorí acercó su frente a la de ella, en un gesto tan sencillo y tan profundo que parecía contener todas las promesas sin pronunciar ninguna. No era una escena de posesión, sino de encuentro. Dos historias completas, con heridas y glorias, encontraban un punto en común y decidían quedarse. Esa noche, al regresar, la tribu los recibió sin asombro exagerado. Era como si todos supieran que ese destino ya caminaba hacia ellos desde hacía tiempo. Los niños corrieron, las mujeres sonrieron, los hombres asintieron. Rogelio y Dolores se miraron y comprendieron que el miedo había cedido paso a una paz que jamás imaginaron tener para su hija. Con el paso de los días, Ana comprendió que su historia no se resumía en la humillación de la hacienda. Comprendió que no era la sirvienta expulsada, sino la mujer que se había levantado del suelo con la frente en alto. Y eso nadie se lo podía quitar. Ayorí, a su vez, descubrió que la soledad que había elegido como trinchera ya no era necesaria. No porque alguien lo salvara, sino porque encontró a alguien con quien hablar en voz baja sin ser incomprendido. No necesitaban demostrar nada al mundo, solo vivir con coherencia aquello que habían elegido. Una noche, el cielo estaba claro como pocas veces, y el fuego dibujaba círculos de luz en sus rostros. Ayorí miró a Ana largo rato, como quien termina de comprender algo que llevaba tiempo tocándole la puerta del alma. Sonrió apenas, con esa sonrisa rara en él, que parecía abrir una ventana en un rostro que el dolor había endurecido. Y entonces, sin prisa, con voz firme y limpia, le dijo: «No eras mi destino, eras mi hogar». Ana cerró los ojos un instante, no para huir de la emoción, sino para guardarla, porque entendió perfectamente lo que esas palabras significaban. Ya no era un hombre que caminaba sin quedarse en ninguna parte. Había decidido quedarse, no por obligación, sino por amor. No esperaron aplausos, no buscaron testigos. El mundo siguió girando con sus injusticias, sus prejuicios y sus límites. Pero para ellos, algo irrepetible había sucedido. Dos historias rotas no se unieron para completarse, sino para caminar juntas, sin esconder sus grietas, sin vergüenza, con dignidad. Y así, bajo el cielo inmenso del norte de México, con el murmullo del arroyo como música antigua y el fuego ardiendo suave como un corazón que por fin descansa, la vida continuó. No perfecta, real, hermosa en su verdad, porque al final, lo más poderoso no fue la fuerza del guerrero ni la riqueza del hacendado. Lo más poderoso fue una mujer que se negó a vivir avergonzada y un hombre que decidió volver a amar sin dejar de honrar su dolor. Y esa clase de amor, silencioso y firme, no necesita permiso del mundo para existir. Para cerrar esta historia, quiero hablarte directamente a ti. Si te emocionó este romance de época, si sentiste que caminaste junto a Ana Belén y a Ayorí, tu apoyo es lo que permite que sigamos creando historias como esta. Suscribirte, dejar tu like y comentar no es solo un botón. Es la manera en que YouTube entiende que hay una comunidad
que ama los romances profundos, dignos y llenos de sentimiento. Y así, el canal crece y podemos traerte cada vez más relatos largos y cuidados. Te invito a escribir en los comentarios una sola palabra que resuma lo que esta historia te dejó. La palabra es pertenencia. Si ves a otros comentando lo mismo, sabrás que no estás sola ni solo. Somos una comunidad que siente, que valora el amor verdadero y que disfruta de las novelas de época tanto como tú. Si quieres ayudar aún más al canal, puedes convertirte en miembro del canal. Eso nos permite seguir produciendo historias largas, con calidad, voz, investigación y mucho cariño. Además, los miembros forman parte del corazón del proyecto. Son quienes hacen posible que este espacio siga creciendo y llegando a más personas que aman los romances intensos y poéticos.